Entonces hay un estrechamiento del campo perceptivo, hay una fuerte carga emocional, ¿sí? Aceptación o rechazo sin matices, la gente se involucra personalmente, ¿no? Lo que decía recién, sos un periodista que trabaja a favor de los fascinerosos del gobierno o a favor de los fascinerosos de las FARC, ¿sí? Hay un quiebre del sentido común, porque las posiciones se vuelven rígidas, intolerantes, suplantan la discusión, el diálogo, el debate, las posiciones diversas empiezan a estar deslegitimizadas, ¿sí? Los espacios sociales van siendo obligados a posicionarse en uno u otro de los polos. Bueno, y todo lo que venimos diciendo, la confrontación aumenta, la solidaridad y la cohesión al interior de cada grupo, ¿no? Al grupo que tú perteneces te empieza a presionar para que pienses, digas y actúes como se supone que tu grupo tiene que pensar, actuar y hablar, ¿no? Y si perteneces a un medio que está alineado en uno de los dos polos, pues empieza a funcionar la autocensura de una manera maravillosa, porque en el grupo en el que tú te desempeñas se vive la cohesión, no se vive esa presión de cohesión interna, ¿sí? Para la polarización, para sostener la polarización. Entonces, mucho de esto viene de cuando yo estuve en Venezuela y la situación estaba completamente polarizada, de una manera diferente a la que está ahora. Acababa de ser el golpe de Estado que había desalojado a Chávez del poder y entonces había una situación de mucha inestabilidad. Y yo dije, bueno, en una situación de polarización, ¿qué se puede hacer? Y lo que se me ocurrió y lo que quiero traer desde la teoría, ¿no? Es un desarrollo teórico que hizo un profesor de Harvard que se llama William Ury, que actualmente es asesor de uno de los asesores internacionales de Santos, que es muy amigo mío, fue mi profesor ahí en Harvard, y escribió un libro que se llama El tercer lado, ¿no? Entre otros libros que escribió, muy famoso por un libro de negociación que se llama Sí de acuerdo, o Obtenga el sí, o una cosa por el estilo, que vendió más de, no sé, millones de copias en varios idiomas. Se llama William Ury, del proyecto de negociación de Harvard. Este libro, que se llama en español, el libro se llama Alcanzar la paz, desarrolla la idea del tercer lado. ¿Cuál es la idea del tercer lado? La idea del tercer lado es que en todo conflicto lo más obvio es que hay dos lados que se enfrentan, ¿sí? Los dos lados más fácilmente identificables, los que están a favor y los que están en contra, ¿sí? Y que entonces lo que sucede con la polarización es que se incentiva esta opción de que o te plegas a uno o te plegas al otro. A todos nos pasa, se divorcian un par de amigos nuestros y al poco tiempo empiezas a sentir que o sos amigo de ella o sos amigo de él, ¿sí? ¿No? Y muchas veces cometemos el error de que decidimos, bueno, somos amigos de él y le empezamos a hablar pestes de ella y a las 2 meses vuelven y no tienes cara para... y ya ni amigo de uno ni del otro, te fuiste. Bueno, pero siempre pasa esto, cuando hay un conflicto hay una presión para que te vayas a un lado o al otro, ¿sí? Lo que dice Ury es que hay una otra opción, que es la opción de unirse al tercer lado. Porque él dice que en todo conflicto, cualquier conflicto que sea, no solamente hay dos partes que son las que pelean, sino que está la comunidad circundante a esas dos partes, que es la que también es afectada legítimamente por el conflicto. En el ejemplo que daba recién de los amigos que se pelean, vos como amigo de la pareja sos tercer lado, sos una tercera parte, sos parte de esa red de relaciones o de esa pequeña comunidad, ¿no es cierto?, en donde el conflicto se manifiesta. Y con todos los conflictos, con los divorcios o con los conflictos nacionales o con los internacionales, ¿sí?, hay una comunidad circundante que siente, vive y le suceden los efectos de ese conflicto. ¿Me querías decir algo? Por favor, interrúmpanme, sí.
Qué pena. No, al contrario, al contrario. O sea, tenemos que asumir de alguna manera que el papel de los medios de comunicación tiende mejor a ser mediador, ¿cierto? No asumir digamos, o este lado o este otro, ¿cierto? Claro. Y cuando obviamente ya nos enfrentamos a un post-conflicto, donde ¿cuál podría ser, digamos, ese papel de construcción a partir de los medios de comunicación? Bueno, lo que yo estoy sugiriendo es que los medios de comunicación pueden encontrar una manera útil de trabajar con conflicto y con posconflicto, porque, a ver, el posconflicto es desde el punto de vista narrativo, bueno, nosotros no usamos posconflicto, los que trabajamos en esto, hablamos de posacuerdo, ¿no? Porque en rigor de verdad los conflictos no se acaban de ninguna manera porque se firme un acuerdo, ¿no? Los conflictos siguen vivos y se procesan en donde la firma de un acuerdo es un primer paso para un procesamiento diferente de la conflictividad, un procesamiento que elimina el elemento de la violencia como un elemento, como un recurso al que se opta con habitualidad, al que se echa mano con habitualidad, ¿sí? La gran revolución de los acuerdos de La Habana pueden significar para Colombia el hecho de que la violencia física como recurso comience a ser suficientemente deslegitimada. Bueno, eso sería una utopía. No necesariamente. La mayoría de los países democráticos civilizados del mundo deslegitiman la violencia como un recurso para resolver los conflictos, ¿sí? No veo por qué en Colombia, donde se dan casi todas las otras características de un país democrático y civilizado, no incorporaría en su cultura social también la deslegitimación de la violencia, ¿no? Entonces, ¿qué es el tercer lado? El tercer lado es un nuevo espacio para todos los bandos y para los que no tengan uno. No es un nuevo bando en la contienda. Y ofrece una oportunidad para reformular la manera como manejamos la confrontación de ideas. No busca competir con las partes ya existentes, sino que el tercer lado es como si fuera una manera de mirar el conflicto, ¿sí? Es una forma de entender, ahí está, es una forma de entender el conflicto. No desde uno u otro lado de la disputa, sino de una perspectiva más amplia, que es la perspectiva que incluye en esa visión a toda la comunidad afectada por el conflicto, ¿no? Implica tratar de comprender ambas partes, apoyar procesos de resolución basados en el respeto mutuo, buscar soluciones de victoria triple, o sea, ustedes saben que está esta idea básica del win-win, ¿no? El ganar-ganar. Él da un pasito más y dice, bueno, en realidad el win-win no necesariamente es suficiente, ¿no? Es mejor pensar en victorias en donde ganan las dos partes y la comunidad también, la comunidad que no es actora directa del conflicto, ¿sí? Y dice, bueno, en rigor de verdad, una de las cosas que es necesario desmontar es esta idea de que el hombre es naturalmente violento, ¿sí? Yo tengo una pregunta, ¿en qué escenario hay una victoria triple? En el, ¿En qué escenario ganan los dos bandos enfrentados y la comunidad circundante? bueno, por ejemplo, cuando yo decía que te enfrentas a un divorcio, ¿sí? ¿En qué escenario gana? En el escenario en el que las parejas que se divorcian son capaces de hacer un acuerdo civilizado y mantener relaciones acordadas y civilizadas con sus hijos, con sus familias de orígenes y con sus amigos, y los amigos naturalmente van optando por una o por otra, y eso no significa una razón para pelearse con la otra parte de la pareja. Digamos, hay una diferencia muy grande entre un divorcio, y ustedes lo saben, por los amigos y por cómo vivimos nosotros en nuestras comunidades, una diferencia muy grande entre un divorcio en donde los dos lados de la pareja se divorcian y permanecen peleados y cada uno es mala palabra para el otro y los hijos son botín de retaliaciones de uno contra el otro y las familias se dividen y se crean clivajes y qué sé yo, a divorcios en donde las cosas son acordadas, son razonablemente civilizadas, hay
una evolución del conflicto a una situación que afecta mucho menos a la comunidad circundante, al divorcio. Este ejemplo del divorcio, extrapólenlo a cualquier otro tipo de conflicto. En el proyecto Matriz de Acuerdos de Paz en el que yo trabajo en Notre Dame, hicimos una sistematización de todos los acuerdos de paz que dan por terminado conflictos internos armados a través de negociación. ¿Sí? Están sistematizados en el website de la Universidad de Notre Dame todos los acuerdos de paz con todas sus disposiciones y con un seguimiento de la implementación de cada una de las disposiciones por 10 años. Pero hemos comparado los países en los que se terminaron los conflictos por acuerdo negociado con otros países en donde los conflictos internos armados se terminaron por victoria de uno de los lados. ¿Sí? Y hemos tomado algunos índices para comparar los efectos de uno y otro. ¿Sí? Y en todos los casos, los beneficios de la paz obtenida por acuerdo, comparado con los beneficios de la paz obtenidos por victoria, son mayores. En los índices con respecto a la mortalidad infantil, a los niveles de educación que se generan después del conflicto, a la inversión extranjera que llega a los países, ¿no? Si uno compara, aunque sean países muy distintos, conflictos que se terminaron por negociación con conflictos que se terminaron por victoria, ¿sí? Y mira los indicadores en los países, los beneficios de la paz negociada son claramente superiores. ¿Sí? Tenemos un paper después, el que le interese se lo puedo pasar. Entonces, les decía que la idea del tercer lado y de cómo trabajar los conflictos desde ese lugar necesita también que generemos una nueva narrativa, la narrativa de que el hombre no es naturalmente violento, la violencia no es algo que está naturalmente en nosotros, ¿no? Lo que dice este profesor, que es un antropólogo, después de hacer, que está en ese libro que les comenté recién, El tercer lado, ¿no? Él dice, existe una narrativa falsa, con pruebas que se refutan desde el punto de vista antropológico y arqueológico, acerca de que el hombre es naturalmente violento. ¿Sí? No voy a entrar en detalles, pero hubo el primate que sacó el palo, ¿se acuerdan? Si alguien vio esa película 2001, ¿no? Bueno, y ahí se transformó y qué sé yo, bueno, todo que el hombre, no hay ninguna prueba arqueológica seria y antropológica seria que muestre que nuestros ancestros recolectores y cazadores fueron violentos con sus congéneres, el hombre contra el hombre. ¿Sí? En rigor de verdad, digamos, nos teníamos que defender de otros que eran mucho más peligrosos que los congéneres nuestros. ¿Sí? Entonces, si uno pone en una línea todo el tiempo en que nosotros como seres humanos vivimos sobre la Tierra, y si pusiéramos todo ese tiempo, ¿no? En un año, el tiempo en el que hay pruebas constatables de violencia del hombre contra el hombre sería la tarde del 31 de diciembre de ese año. O sea, ese pedacito rojo que está allá al final. Hay 10.000 años en donde, digamos, nos podemos ir para atrás 10.000 años, en donde hay pruebas claras de que el hombre se vuelve violento contra el hombre. Y, oh novedad, coincide con la invención del concepto de propiedad. Lo que dice él es esto: no hay prueba de que hubiera violencia del hombre contra el hombre antes. Entonces, en nuestra memoria genética, la autorización de la violencia contra otro ser humano de nuestra misma especie tiene una base muy pequeña, ¿no? En un artículo que salió ahora, que puso Viviana
yo decía, bueno, la verdad es que si nosotros pensamos, matar a otro es lo más antinatural que puede haber para un ser humano, porque naturalmente nosotros estamos orientados a proteger la vida. Digo, nos reproducimos, ¿no? Crecemos, es nuestra especie, o sea, el impulso natural es un impulso a favor de la vida, no a favor de, no que autorice matar, ¿sí? Entonces él dice, bueno, se creó una narrativa antropológica, arqueológica, en donde el hombre era el lobo del hombre, en donde el hombre era naturalmente violento, y en donde, bueno, siempre hemos peleado y no hay otra manera de resolver las cuestiones. Los hombres siempre han peleado, y no es cierto, no es cierto. Han peleado desde que comenzamos a inventar cosas que nos ayudan a justificar que nos matemos. Antes no. Entonces, es una selección humana, ¿sí? Hemos convivido el 99% del tiempo. El tercer lado es una comunidad que puede ser movilizada, que puede actuar sistemáticamente para transformar el conflicto desde la pelea destructiva hacia un cambio constructivo, ¿sí? Bueno, si nosotros tomamos conciencia que podemos, que todos somos potencialmente actores del tercer lado, y que como periodistas, cuando estamos cubriendo una situación de conflicto, tenemos la opción de pararnos en el lugar del tercer lado, aun cuando tengamos más simpatías o coincidamos más con uno de los dos lados, ¿no? Porque lo que dice Uri es que los que están en el tercer lado o se paran en el tercer lado pueden ser actores que están en uno de los campos en confrontación, pero que miran el conflicto con una mirada de tercer lado que incluye a toda la comunidad circundante y que reconoce al otro como un otro legítimo, ¿sí? Aunque no esté de acuerdo. Algunos objetivos, yo no soy un experto en periodismo, ¿sí? Así que he listado algunas de las cosas que me parecen que pueden ser útiles para dejárselas, algunas cosas objetivos que pueden perseguir los medios actuando del tercer lado, ¿sí? Compartir, mostrar la emocionalidad del conflicto. Acá se ha visto con lo que ha pasado con las víctimas yendo a la mesa de La Habana. Yo creo que eso es un ejemplo muy importante de el impacto que tiene la emocionalidad dentro de la manera de entender el conflicto. Instancias de reconocimiento de las diferencias, formas distintas de resolver el conflicto aparentemente irresoluble como se han hecho en otros países, ¿sí? ¿Qué cosas se han hecho en otros países? Yo he visto notas de ustedes en ese sentido. Detectar y potenciar espacios comunes de acción cotidiana entre personas con distintas visiones del conflicto. Porque lo que sucede es que a nivel micro hay historias de personas que están separadas por el conflicto, pero que son capaces de hacer cosas juntos, ¿no? Y eso muestra cómo se puede vivir en medio del conflicto desde una posición de tercer lado. Y eso se puede mostrar, ¿no? Enfocar sobre las necesidades de introducción en la discusión pública ideas relativas a la paz, a las fases que tiene la violencia y a la posibilidad de transformar el conflicto. Algunas ideas, ¿sí? Yo quisiera que de pronto si pudiéramos aclarar un poco esto de la emocionalidad del conflicto. Sí, bueno. Sí, sin duda. O en mostrar la animadversión, bueno, es todo tan pasional en un conflicto también. Claro. El tema de las víctimas, si bien ha sido importante, se ha llegado también a eso. A esto. Claro. ¿A qué? Porque vende, ¿no? Claro, exacto. Claro. O sea, las víctimas, las mujeres que han ido a la mesa. Porque, sí, bueno, es una de las cosas en las que el buen periodismo, como tú decías, tiene que saber encontrar el punto, ¿no? El punto es, primero, pensar que, o sea, no mostrar la emocionalidad del conflicto es quedarse a medias, ¿sí? Ahora, mostrar solamente la emocionalidad del conflicto también es quedarse a medias, porque el conflicto tiene muchas aristas, no solamente las cuestiones emocionales, sino también las causas, la manera en la que es visto por los otros, ¿sí? Los otros actores que también han sido afectados y que viven lo mismo de una manera diferente, ¿sí?
Porque la realidad no es de un solo color. Si nosotros solamente ponemos la emocionalidad, la pintamos de amarillo. Pero ustedes como periodistas, cuando narran una historia, tienen la posibilidad de mostrar muchos colores que integran esa historia. Porque todas las historias tienen muchos colores. Todas las historias tienen muchos colores. Lo único que hay que saber hacer es sacarlos, ¿sí? Cuando yo les contaba que yo trabajo con ese enfoque de narrativas en los conflictos, uno de los objetivos básicos es sacar narrativas que quedan ocultas por la historia del conflicto, que están allí, que forman parte de la historia de las personas, que están como protagonistas del conflicto, ¿sí? Entonces se pueden mostrar distintos colores, y esa es una de las grandes contribuciones que puede hacer el periodismo si se para en un lugar en el que no solamente ve una parte del conflicto o las dos partes del conflicto, sino que ve todo, el espacio donde ese conflicto tiene efecto, ¿sí?